Bienvenido a nuestra Iglesia Vive. Estamos muy contentos de recibirte en esta casa de adoración y como en toda casa hay algunas normas que queremos enseñarte. Primero, saludar no es solo cortesía, es una forma de acercarnos. Saluda a quien te cruces al llegar. Segundo, procura ingresar 5 minutos antes de que inicie el culto. Tu puntualidad hace parte de nuestra adoración. Tercero, ubícate en las sillas que te asignen los servidores de logística. Tu colaboración hace parte de nuestra organización. Cuarto, durante la alabanza, los niños menores de 10 años se ubicarán en las sillas de colores. Estas sillas están ubicadas en primera fila. Quinto, por favor silencia tu celular. No queremos interrumpir este tiempo tan especial. Sexto, el uso del tapabocas es opcional. Respeta a aquellos que decidan usarlo. Esto es Cultura Viva. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto, vamos iglesia, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más, te alabaré, te glorificaré. Mi buen Jesús, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Señor, en todo tiempo, en todo lugar, queremos bendecir tu nombre, Señor. Acompáñeme diciendo en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Levante sus manos y dígale. En todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, una vez más, en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré.
tiempo te adoraré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, oh, oh. Te alabaré, te alabaré. Te cantamos a ti, Señor. Buenas noches. Hoy trataremos un tema del cual nos habla Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, de los versículos 1 al 15, pero nos centraremos más en los versículos 1 al 10. Y el tema que trata Pablo aquí es el tema de ofrendar o de dar con generosidad. Y nos dicen los versículos del 1 al 15: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que tenemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual
vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Amén. Y Pablo aquí le quiere hacer una invitación a la iglesia de Corinto sobre este asunto, el de ofrendar, y el de ofrendar pues con generosidad, debido a que ellos, como lo dice allí, ya hacía un año que fueron los primeros en querer dar ofrendas para los santos y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Eso nos dice el versículo 10 en su parte B, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Y Pablo aborda este tema citando varios ejemplos. En primera instancia, pues cita el ejemplo de los macedonios, también les cita el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y además pues le cita algo del ejemplo de ellos mismos. Y nos permite entonces, con base en esto, pues nos permite ver la forma en que nosotros como cristianos debemos dar, ¿sí? Y pues sobre todo que debemos dar con generosidad. Y podemos, quiero resaltar 3 aspectos que encontramos en este pasaje con referencia a esa forma de dar o de ofrendar. Lo primero que nos dice allí es que el dar o el ofrendar es por gracia, se hace por gracia. Es decir, por la gracia de Dios es que nosotros como creyentes podemos dar. Y en primer lugar, Pablo dice esto en el versículo 1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Esta gracia, pues por supuesto, no es otra cosa que el poder de Dios que llega a crear en el creyente el deseo y la necesidad de ofrendar, ¿sí? La gracia es un favor no merecido, ¿cierto?, que Dios en su amor pues da a su pueblo espiritual y en este caso pues da la oportunidad, da el privilegio y da la habilidad de ayudar materialmente a los santos necesitados. La concordancia Strong nos dice que la palabra gracia se traduce del vocablo griego charis, que significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿La vida de quién? Pues de el creyente. Por tanto, la gracia es ese don de Dios que hace posible y real la participación en la ofrenda. Y pues resulta en esa demostración de amor, de ese amor cristiano que debemos tener todos. Entonces este pasaje nos permite entender que la gracia de Dios pues juega un papel muy, muy importante en el hecho de dar, ¿sí? Palabras más o palabras menos y de acuerdo con lo que nos dice Strong, podemos decir que el ofrendar es el efecto que produce en el creyente la gracia de Dios. El comentarista Simon Kistemaker con respecto a este concepto dice: aunque ayudar a los pobres es loable, no todos están listos para hacerlo, como observa Juan Calvino. No todos los hombres consideran una ganancia el dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios. Y al finalizar el versículo 7, Pablo le dice a los corintios: abundéis en esta obra de gracia. O sea que el dar ofrendas
enriquece de manera especial la gracia de Dios. Y nosotros debemos entender que la vida cristiana en su totalidad está contenida en la gracia de Dios. Y pues obviamente si toda nuestra vida cristiana está contenida en esta gracia, pues también está orientada por la gracia de Dios. De modo que nuestra vocación cristiana y pues nuestro servicio, nuestro ministerio en particular, pues son obra de la gracia. Asimismo, pues siendo nuestra vida contenida en esa gracia, es que si abundamos en la gracia, si tenemos la gracia de Dios, pues también esta es la que nos dirige a dar, y como nos dice aquí este pasaje, dar con generosidad. Pablo en esta misma carta, en el capítulo 9 y versículo 8, dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Dios quiere derramar, pues Dios derrama sobre nosotros su gracia en abundancia, ¿sí? ¿Pero para qué? Pues como dice el versículo, para que abundemos en toda buena obra, y buena obra de las que Él pues nos manifiesta en su palabra. Así que la gracia de Dios se manifestó en los creyentes de Macedonia, y es por medio del dar que se manifiesta esta gracia, y dan esa ofrenda para el sostenimiento de los santos allí en Jerusalén. Y podemos decir que una persona que abunda en la gracia de Dios, pues es alguien que da con liberalidad, con libertad, con generosidad, y no por interés o no coaccionado, ¿sí? Esta actitud de dar porque se tiene la gracia de Dios y de dar con generosidad, pues se traduce en una verdadera adoración a Dios. Así nos dice Hechos 20:35. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y primera de Timoteo 6, versículos 18 y 19, nos dicen: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Matthew Henry, en su comentario acerca de este pasaje, nos dice: atribuyendo a la gracia de Dios todas las obras realmente buenas, no solo le damos la gloria a quien corresponde, sino también mostramos a los hombres dónde está su fuerza. Así que Pablo, a través de este pasaje, nos permite ver la forma en que nosotros como creyentes debemos ofrendar. Y lo primero que nos dice es que ofrendar es por la gracia de Dios. El segundo aspecto que podemos ver aquí es que el dar debe ser con generosidad. Nos dicen los versículos 2 y 3: pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad o su generosidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad.
Entonces, ¿cómo podríamos definir la generosidad? Pues nos dicen que es una virtud o cualidad personal consistente en la disposición desinteresada para prestar servicios o aportar los propios recursos sin esperar nada a cambio. De otra forma, podemos decir que es la cualidad de ser bondadoso y desinteresado, en especial cuando se trata de compartir con los demás nuestro dinero u otros bienes. Y Pablo aquí, en estos dos versículos, 2 y 3, nos habla acerca de dos situaciones adversas que atravesaron o atravesaban los creyentes macedonios. Y nos habla de tribulaciones o aflicciones y de pobreza, y como lo expresa él allí, de profunda pobreza, nos dice Pablo. Y es como dándonos a entender que habían tocado fondo en esa pobreza, es decir, que habían llegado ya a la miseria. Entonces, cuando leemos esto, podríamos pensar, y quizás hasta el mismo Pablo pensaba, que pues considerando estos factores negativos, pues era imposible para ellos dar una ofrenda, ¿sí? Despojarse de, pues básicamente, de lo que no tenían. Y pues aquí podemos ver que lo que nos quieren decir o lo que nos quieren expresar estos macedonios es que la aflicción produce gozo, y el gozo y la pobreza pues producen riqueza de generosidad, quizás no riqueza de bienes materiales, pero sí de generosidad. Y entonces la intensidad del gozo que tenían los macedonios excedía a lo que podrían considerar su pobreza, y pues así permitía que dieran con agrado y que dieran espontáneamente, ¿sí? Su generosidad pues resultó en riqueza, ¿sí? Pero pues en esa riqueza inmaterial, en esa riqueza eterna, así como nos lo manifiesta Mateo capítulo 6 y versículos 19 al 21. Esa fue la riqueza que experimentaron los macedonios, la cual pues nos invitan a que nosotros también experimentemos. Dice Mateo 6, 19, 21, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y aunque es cierto que uno trabaja pues para sí mismo y para su familia, la palabra siempre nos instruye en que uno de los motivos principales de trabajar es que uno tenga con qué poder dar a aquella persona que está necesitada. Ese es otro de los motivos que Dios dispone en nosotros al hecho de trabajar, que no trabajamos solo para nosotros, sino que no trabajamos, y la gracia de Dios permite que con ese trabajo podamos suplir necesidades de otras personas, pero ese suplir esas necesidades debe ser como lo dice acá, con gozo, ¿sí? Con gozo, con generosidad, y pues no porque simplemente nos lo pidan. Gálatas 6:10 nos dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe.
Y pues es que nosotros podemos bien entender que Dios puede ayudar a los necesitados en forma espontánea y en forma sobrenatural y en forma directa, sin necesidad de intermediarios. Pero la verdad es que Dios ha escogido ayudar a los demás a través de nosotros o a través de las otras personas, ¿sí? Que haciendo uso de esa abundancia en la gracia de Dios, pues se puedan compartir de esas bendiciones que Dios derrama sobre unos, compartirlas para suplir las necesidades de los otros. Eso es lo que nos permite también entender este pasaje, que si bien nosotros tenemos y si bien recibimos esas bendiciones materiales, no es simplemente para que las gocemos personalmente o en familia, sino también pues con la familia de la fe o con aquellos que vemos que están en necesidad. Mateo 6, 3 y 4 nos dice: pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y la generosidad también nos dice aquí que apunta a la libertad, ¿sí? Es decir, que no es generoso quien da porque se le pide cierta cosa o cierta cantidad de dinero, no. Así simplemente seríamos, como dice la palabra, siervos inútiles. Así nos dice Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces, es a lo que nos exhorta es a eso, a que el dar y el dar con generosidad no es algo impuesto, sino que es de la propia voluntad, que nace de uno ese deseo y ese gozo de dar. El versículo 3 enfatiza que los macedonios dieron de su propia voluntad y lo dieron en abundancia y con gozo. Nos dice el 3: porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Eso es lo que manifiesta Pablo de los macedonios y pues es lo que les hace ver a la iglesia en Corinto y pues por supuesto hoy en día a nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Y esa es la clase de creyentes que aspira el Señor que haya hoy en día, que seamos nosotros esa clase de creyentes. Marcos también nos dice acerca de esto. Marcos 12, versículos 42-44 nos dice: y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de los que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Así que el verdadero dar debe ser sacrificial. La cantidad de lo que se dé no importa tanto como lo que le cuesta dar al dador, ¿sí? No es el tamaño de la ofrenda, sino el sacrificio con el cual se da. Eso es lo que, ese es el valor que tiene para el Señor, para nuestro Señor, el hecho de que nosotros demos. Entonces, podemos analizarnos y preguntarnos en este momento
¿cómo estamos dando? Estamos ofrendando, sí estamos dando diezmos, ofrendas, pero simplemente lo hacemos en forma mecánica, lo hacemos con un monto exacto cada mes, o en verdad lo hacemos generosamente, con que sea en realidad un sacrificio y que así no tengamos, damos. Porque de acuerdo con eso no podemos decir es que no puedo dar porque no tengo, ¿sí? El ejemplo de la viuda y el ejemplo de los creyentes macedonios nos dicen que ellos daban de su misma pobreza porque sabían que era lo que se sentía en necesidad, y sabiendo que había otros santos necesitados, pues ellos querían contribuir para apaciguar esa necesidad de estos santos. Asimismo, la viuda dio todo lo que tenía con sacrificio, y por eso es que hoy en día pues nosotros no podemos decir eso, no podemos decir no doy porque no tengo, sino como de pronto decimos más bien no tengo porque no doy, porque las bendiciones que llegan por el dar son grandes, y en especial pues la bendición espiritual, la bendición de tener un tesoro celestial y no un tesoro terrenal. Y pues obviamente, claro, la generosidad debe incluir eso, lo que nos dice este pasaje: gozo, sacrificio y la voluntad y no la obligación. Y pues obviamente cuando se da con esto, cuando se llega a esto, se considera el dar, el ofrendar, se considera un privilegio, así como lo consideraban ellos. El versículo 4 nos dice de 2 Corintios 8, nos dice: suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. La vida espiritual que tenían estos macedonios, esa intimidad que tenían con Cristo, fue lo que los motivó a implorarle a Pablo y a sus compañeros que les permitieran tener el privilegio de dar de sus recursos materiales a la iglesia o a los santos necesitados en Jerusalén. Y pues quizás Pablo no esperaba mucho de los hermanos macedonios, pues por las aflicciones y la pobreza en la que estaban, pero para ellos era un privilegio el poder compartir de sus bienes materiales con aquellos hermanos de Jerusalén que estaban pasando por necesidades. El motivo o lo que los impulsaba a participar en el sostenimiento de los santos, pues sin lugar a dudas era ese amor que sentían por nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 nos dice: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los macedonios eran creyentes entregados al Señor, y lo que podemos decir que solo los egoístas son los que hayan dificultades para ser generosos en dar ofrendas para la causa del Señor, para la casa de Dios. A ellos les falta, a esas personas les falta dedicación o intimidad con el Señor. Entonces vemos que a través de este pasaje pues Pablo nos permite ver la forma en que debemos dar nosotros como creyentes, y en primera instancia nos dice que es algo que viene por la gracia de Dios,
En segunda instancia nos dice que el dar debe ser con generosidad y pues por último nos dice que el dar es un acto de amor. Los versículos 8 y 9 nos dice: no digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Entonces Pablo exhorta aquí a la iglesia en Corinto para probar su amor genuino mediante el hecho de dar ofrendas con generosidad, así como demostraron ese amor los macedonios hacia estos cristianos que estaban siendo azotados por la pobreza. Y el amor sincero, pues obviamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, siendo el Hijo de Dios, se hizo pobre, y se hizo pobre por amor a nosotros. Si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, pues amémonos también con ese amor sacrificial que Él demostró. Y ese amor es probado, pues obviamente por la liberalidad o por la generosidad. Y es lo que Pablo le dice aquí a los corintios, que si de veras tenían amor, pues deberían también abundar en la generosidad de su ofrenda, exactamente como el amor de Cristo fue manifestado abundantemente en su sacrificio por el pecador, por todos nosotros los pecadores. Y obviamente para Pablo, para nosotros también entendemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no empezó en la cruz, no fue cuando fue sacrificado en la cruz que empezó en realidad ese sacrificio, ni en su nacimiento terrenal, sino que empezó allí en el cielo cuando se decidió despojarse de su gloria para venir aquí a la tierra. Y ese es el desafío de Pablo a los corintios y pues obviamente también a nosotros hoy en día, que con ese ejemplo de generosidad que nos da Jesucristo, ¿cómo no ser nosotros también generosos con aquellos que necesitan? Los evangelios describen esa pobreza con que anduvo Cristo aquí en la tierra. Primera instancia nos dice que nació en un establo porque no había lugar en la posada donde llegaron, y durante su ministerio nos dice la palabra no tuvo donde reclinar su cabeza, y también nos dice que tuvo que pedir prestadas algunas posesiones materiales para cumplir sus objetivos o llevar a cabo sus propósitos. Uno, vemos ahí que pidió prestado una barca, pidió prestado un burrito y pidió prestado incluso ese aposento alto para llevar a cabo allí sus reuniones. Se hizo pobre, dejando su gloria en el cielo para humillarse por nosotros. La abundancia del amor de Cristo, pues entonces viene siendo nuestro criterio para que nosotros abundemos también en ese amor para los que son de Cristo. Entonces, dice Pablo que si los corintios son ricos en Cristo, y pues efectivamente lo eran, pues así lo dice el versículo 7, habla de esas riquezas de las cuales tenían ellos, gozaban ellos
Nos dice allí, mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia, es decir, de dar. Debían expresar su amor y su gratitud a Jesucristo, ayudando a aquellos santos necesitados allí en Jerusalén. Y esos son los 3 puntos que nos permite ver Pablo en este pasaje de su segunda carta a los Corintios en el capítulo 8, de esa generosidad que debe haber aún en la pobreza, porque a pesar de ser pobres, ellos consideraban un gozo, se gozaban en dar y lo consideraban como un privilegio poder dar a aquellas personas que estaban necesitadas. Podemos concluir diciendo que el dar debe ser un acto de gratitud, de gozo a Dios, porque Dios ama al dador alegre, eso nos dice la palabra. Nuestras ofrendas deben ser libres de reglas mecánicas, de obligaciones. En cambio, debe caracterizarse por nuestra generosidad que debe emanar de nuestro gozo y de la gracia que Dios depositó, su gracia que depositó en nosotros. Debemos dejar ver esa gracia en nuestras vidas y pues Pablo nos dice que debe ser a través de dar con generosidad. Así es como los cristianos de Macedonia demostraron su amor, dando más allá de sus posibilidades y por su propia voluntad. Así que este mensaje de Pablo debe inspirarnos a nosotros hoy en día y pues inspira o debe inspirar a toda la iglesia en todo lugar para pues ser generosos y poder dar para aliviar las necesidades de los demás y las necesidades pues también de la casa de Dios donde cada uno de nosotros estamos. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por tu sacrificio, tu ejemplo de amor, tu ejemplo de entrega, tu ejemplo de darse. Te damos gracias porque a través de ti es que tenemos esta salvación y que gozamos de esta libertad y de esta vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender esa gracia que tú depositaste en nosotros y que la podamos dejar salir, que la podamos dejar ver por los demás a través de ofrendar con generosidad y que abunde el gozo y que para nosotros también sea un privilegio poder dar, Señor, que no demos por obligación, que no demos simplemente porque entendemos que hay un mandato en tu palabra, sino que porque esa gracia que tú depositaste en nosotros nos mueva a que de nuestra propia voluntad salga ese deseo de sentirnos privilegiados al dar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios.
dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Usted ya sabe qué hacer. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sus manos en alto. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Otra vez, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Un grito de júbilo. Y estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. ¡Vamos! Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén.